Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Martín Berríos del Taller de los Dos Relojes y en este video estudiaremos integrales impropias. En la descripción van a encontrar los minutos en que vemos cada uno de los temas y además encontrarán en qué minutos vemos los ejemplos de cada tipo de integral impropia para que puedan moverse más rápido por el video. El video de hoy consta de integrales impropias de primera especie y de segunda especie y al final vemos un poquito de lo que son las integrales impropias de tercera especie. Para cada una daremos la explicación de su definición, haremos unos dibujitos para ver cómo funciona esta cosa y daremos un ejemplo. Además, algo súper importante que veremos en cada una de las integrales es que veremos una integral impropia conocida que nos sirve para determinar la convergencia de una integral de una forma mucho más rápida. Ya hablaremos de qué significa la convergencia de una integral. Entonces vamos con el video. Recordemos la integral de Riemann. Cuando definimos la integral de Riemann, impusimos dos condiciones. Habíamos dicho que la integral de Riemann la definíamos en un intervalo a, b cerrado y acotado. Y también habíamos dicho que la función tenía que ser acotada en ese cerrado y acotado. Es decir, la función no podía tener ninguna asíntota en el intervalo en que estábamos trabajando. Entonces la teoría de integrales de Riemann tenía esas dos grandes limitantes y estaba limitado solo a esos casos que habíamos dicho. Entonces, lo que hacen las integrales impropias de primera y segunda especie es que extienden esta generalización para intervalos que pueden ser no acotados y para funciones que pueden ser no necesariamente acotadas. De eso es lo que trata el video de hoy día. Entonces, vamos con la integral impropia de primera especie. La integral impropia de primera especie es la que tiene que ver con intervalos no acotados, o sea, intervalos que pueden irse hacia el infinito. Demos la definición. Sea f una función que va desde a más infinito en el conjunto de los reales, una función real con un dominio no acotado. Diremos que f es integrable en a más infinito si se cumple que para todo x perteneciente al a más infinito, f es integrable en el cerrado ax y además si existe el límite definido por límite cuando x tiende a más infinito desde del integral desde ax de f, y cuando ese límite existe la notación es a más infinito f. Se escribe de esta forma cuando el límite existe, y cuando el límite existe decimos que la integral converge. Entonces veamos de qué trata esta cosa. Entonces esto es como algo así. Tengo una función f y tengo un intervalo a y yo quiero un valor a y yo quiero integrar en el intervalo desde a más infinito. O sea, quiero calcular toda el área que está bajo la curva hacia el infinito. Que no quiero dejar nada afuera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Me dice que esta función va a ser integrable si yo tomo cualquier x y en el cerrado ax la función va a ser integrable. Esto es integrabilidad en el sentido de que habíamos visto en el capítulo pasado, cuando veíamos que la función era integrable si era continua, por ejemplo, si era monótona, si tenía un número infinito de discontinuidades y todos los teoremas que ustedes ya conocen de integrales encerrados, ¿ya? Entonces tiene que ser integrable en cada ax. Pero además me piden lo siguiente, que a medida que yo voy aumentando este x, la integral va a converger a un valor finito. Entonces yo podría aumentar este x y ahora estaría por acá, por ejemplo, y voy agregando una cierta cantidad de área. Y lo que me pide esto es que la suma total del área, cuando yo voy sumando estas barritas de área, la cosa converja a algo finito. Entonces, ¿cómo puede ser que algo converja a algo finito si estoy sumando una cantidad infinita de área? Bueno, resulta que si la función es lo suficientemente decreciente, como que la cantidad que vaya aumentando es demasiado pequeña como para que haga un cambio considerable en la suma total de la función del área, ¿ya? O sea, el área que se va sumándose abajo no alcanza a ser lo suficiente porque la función decrece demasiado rápido y las láminas que voy agregando son demasiado pequeñas. Entonces, eso es lo importante. Cuando este límite existe, vamos a decir que la integral converge. También podemos extender esto para distintos casos. Por ejemplo, podríamos estar queriendo integrar desde el menos infinito hasta algún punto b, o sea, la integral hacia el otro lado. Aquí me faltó una f, pero aquí debería decir integral desde menos infinito hasta b de f. Y eso lo calculamos como el límite cuando x tiende a menos infinito de la integral desde x a b. O sea, ahora el límite inferior que está variando es el que está el límite inferior es el que varía, o sea, el que está a la izquierda, ¿ya? Y otro caso podríamos querer integrar desde menos infinito a más infinito. Podríamos querer integrar en todo el dominio. En este caso lo que se hace comúnmente es separar la integral en dos integrales. Se agarra un c cualquiera, no debería depender del c, agarramos un c cualquiera y calculamos la integral hacia el menos infinito y hacia el más infinito, ¿ya? Para que esta integral de acá converja, claramente debe converger las dos integrales que estamos sumando y estas dos se calculan con los límites que tenemos acá, ¿ya? Vayamos con un breve ejemplo, ¿ya? ¿Cómo podemos calcular una integral impropia?
Por ejemplo, nos piden calcular la integral desde 1 más infinito de 1 sobre x cuadrado con respecto a x. Hacemos lo siguiente. Recordamos que esto que está acá es simplemente una notación, una forma de escribirlo. Lo que realmente esto significa es el límite cuando t tiende a más infinito de la integral de 1 a t de 1 sobre x cuadrado por dx. Entonces, aquí tenemos una integral que depende de x, pero los límites dependen de t. O sea, cuando yo integre esto, en vez de darme un número, me va a dar algo que dependa de t, y estamos calculando el límite con respecto a t. Entonces, si yo integro 1 sobre x cuadrado, me queda menos 1 sobre x, y tengo que evaluarla entre 1 y t. Recordemos que eso me decía el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, si yo evalúo, me queda menos 1 sobre t más 1, y si calculo el límite cuando t tiende a más infinito, este menos 1 sobre t se va a ir a 0. Entonces, en definitiva, el límite es 1. Entonces, esta integral converge y su valor es 1. Es decir, la función 1 sobre x cuadrado es tal que decrece tan rápido que el área que va encerrando bajo la curva converge a algo finito. Esto de acá podemos generalizarlo para ver cuándo la función va a crecer lo suficientemente rápido para que el área sea finita. Y entonces yo les voy a dar ahora lo que es una integral conocida que tienen que saber para los controles y para los ejercicios. Integral conocida. Dado a mayor que 0, se tiene que la integral desde a más infinito, desde x a x sobre alfa, puede converger o diverger dependiendo del valor de alfa. Si el alfa es mayor que 1, esta integral de acá va a converger, y si es menor o igual que 1, va a diverger. ¿Verdad? Entonces pensemos, si el alfa de acá es muy grande, por ejemplo si fuera x a la 10, el x a la 10 aumenta muy rápido, entonces el recíproco disminuye muy rápido. Entonces si el alfa es suficientemente grande, esta cosa va a converger rápidamente y el área que va encerrando va a ser ínfima, va a ser muy pequeña y va a dar algo infinito. Lo contrario ocurre si el alfa fuera menor o igual que 1. Por ejemplo, si el alfa fuera menos 2, esto de acá sería la integral de x cuadrado, y esa cosa cada vez va aumentando más el área que encierra, entonces claramente no converge. Entonces en el caso anterior, por ejemplo, el alfa era 2 y de hecho convergía, entonces esto coincide con lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces esta es la integral que ustedes tienen que conocer porque les ayuda a determinar la convergencia sin tener que necesariamente calcular la integral. ¿Ya? Vayamos entonces con lo que son las integrales impropias de segunda especie. Veamos la definición. Estas integrales impropias tratan sobre intervalos que son acotados, pero funciones que son no acotadas. Es decir, vamos a estar trabajando con funciones que tienen asíntotas en algún punto del intervalo, y vamos a querer integrar la función en ese intervalo y ver si da algo finito o da algo infinito. Entonces, sea f desde a a b en R una función no acotada. Diremos que f es integrable en AB si y solo si ocurre lo siguiente. Para todo x en AB, f es integrable en a, x. Aquí es muy similar a lo que teníamos en la parte de la primera especie. Y además, tiene que ocurrir que el límite cuando x tiende a b por la izquierda, desde a a x, la integral de f, tiene que ser igual a la integral desde a a b por la izquierda de f. ¿Ya? O sea, me refiero a este límite tiene que existir, y si existe, se escribe de esa forma. ¿Ya? Entonces nos piden que esto de acá converja. Entonces vamos de nuevo a la pizarra y veamos qué significa esto. Entonces estamos aquí nuevamente en la pizarra y fijémonos acá. Aquí queremos integrar una función desde a a b, pero en b tenemos una asíntota. O sea, aquí la función f se dispara hacia el infinito. ¿Va? Entonces, ¿qué nos pide esta cosa acá? Nos pide algo súper similar al primer caso de la integral de primera especie. Para la de segunda especie nos piden que, dado cualquier x, el intervalo cerrado entre a y x acá, yo pueda integrar la función. ¿Ya? Esto es integrabilidad en el sentido de que ya hemos visto en el capítulo pasado, de integral de Riemann, sumas superiores, sumas inferiores. Me piden que para todo x que yo elija, la cosa sea integrable. Y además me piden que este límite de acá existe. Entonces, ¿qué significa este límite de acá? Significa que yo me voy acercando a b desde la izquierda y voy calculando el integral desde a hasta el punto en el que estoy. Entonces el x va a ir aumentando, por ejemplo va a pasar a ser un x de acá, y me piden calcular el área hasta acá. Ahora, ¿ya? Entonces yo voy a generarme una sucesión de áreas. Igual que en el caso pasado, voy generando como una sucesión de áreas y yo quiero que esa cuestión me converja. ¿Ya? Entonces toda cosa de acá se va acercando y la cuestión va a ser convergente si la suma total de las áreas me da algo finito, y si no el límite explota y la cosa no es convergente. ¿Ya? Entonces eso es la diferencia de primera y segunda especie. Acá es súper importante que el límite es cuando x tiende a b por la izquierda, ¿cierto? Me tengo que acercar. Si la asíntota está en el lado derecho del intervalo, me tengo que acercar a la izquierda para irme acercando. Si yo me acercara por el otro lado,
no sé qué pasaría en realidad, no sé qué está pasando acá, porque tendría como que integrar sobre este espacio de acá, y eso no hace mucho sentido, ¿ya? Y análogamente yo puedo definir otro tipo de integrales. Por ejemplo, la integral desde a más hasta b de f, como el límite cuando x tiende a por la derecha de la integral desde x a b de f. Esto es prácticamente lo mismo que el anterior, solo que ahora la asíntota se encuentra en el lado izquierdo del intervalo. Haciendo un dibujo super express, sería como tengo acá mi gráfico de la función, ¿cierto? Tengo acá, y resulta que acá está el a, acá está el b, y ahora la asíntota está en a, y acá estoy integrando una función f, ¿ya? Entonces me piden que yo pueda integrar, me piden como integrar desde x a b, y este x se va acercando a por la derecha, ¿cierto? A más, ponemos el a más porque me acerco a la derecha, y esta área tiene que ir convergiendo a algo que sea finito, en el mismo sentido que hemos visto hasta ahora. También está el caso en que yo tengo asíntotas tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la integral. Aquí debería haber una f, de nuevo me equivoqué. Y lo que hacemos en este caso es separarlo en dos integrales. Elegimos un c arbitrario y lo separamos en dos y calculamos las integrales por separadas según estos límites que tenemos definidos acá. ¿Ya? Para estas integrales también hay una integral que es impropia conocida, que es la de acá. Si yo integro desde a a b, donde b es una asíntota, fijémonos que estoy integrando una función que tiene una asíntota en b, porque la parte de acá se hace 0 cuando x igual a b, va a ocurrir lo siguiente. La integral desde a hacia la asíntota va a converger si el alfa es menor que 1 y va a diverger si el alfa es mayor o igual que 1. Y acá hay una relación con las integrales de primera especie, porque la de primera especie, esto era al revés, divergía si el alfa era mayor que 1 o convergía si era menor o igual que 1, era distinto, ¿ya? Y hay una especie de relación acá, es al revés porque tiene mucho que ver porque para la integral impropia de primera especie yo me iba al infinito por el eje x, y para esta integral yo me estoy yendo al infinito por el eje y. Pueden pensarlo así, entonces hay una especie de analogía. Y básicamente eso. Esta es la otra integral impropia conocida que tienen que saber y le va a servir para determinar la convergencia de una integral sin necesariamente tener que calcularla. Por último, les quiero hablar de lo que se conocen como integrales impropias de tercera especie. Estas son las que se obtienen cuando combinamos integrales que sean de primera y de segunda especie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay que tener mucho ojo cuando nos topamos con estas, porque yo estoy integrando acá de menos 1 a infinito la función 1 partido sobre x. Entonces uno podría ver esto y decir, ah ya, pero esto de acá es una integral impropia de primera especie porque el intervalo en el que estoy integrando es no acotado. Pero resulta que no estamos obviando las asíntotas que puede tener la función. En este caso la función 1 sobre x tiene una asíntota en 0. Entonces tenemos que tener en cuenta eso al momento de integrar. Entonces lo que hacemos es integrar de menos 1 hasta 0 por la izquierda, de dx de x, y hacemos la integral desde 0 por la derecha hasta 1 de dx de x, y acá al último ponemos la integral impropia de primera especie, ¿ya? Entonces aquí cortamos por la asíntota y aquí está de acá la separamos en el punto 1 porque este punto 1 es como el c que vimos antes, que era un punto cualquiera por el que podíamos cortar la integral. Entonces al final nos queda integral de segunda, segunda, primera. Y este tipo de integrales va a converger solo si todas sus componentes son convergentes, ¿ya? Eso también tienen que tenerlo en cuenta, que las de tercera especie son mixtas, las separamos en integrales que son de primera o de segunda y vemos la convergencia de cada una de ellas y se converge, las sumamos y nos da el valor de la convergencia total, ¿ya? Y eso sería el video de hoy, espero que les haya servido harto. En el próximo video veremos algo distinto que se conoce como criterios de convergencia para integrales impropias, que son más herramientas que nos permiten calcular determinar la convergencia o no, sin necesariamente meternos a calcular las integrales, ¿ya? Entonces, éxito en sus controles, en todo, en la vida. Nos vemos en futuros videos, no olviden darle like, suscribirse y siempre pueden encontrarnos en el Discord para resolver dudas. Ese fue el video de hoy, me despido, mucho gusto. Chao, chao.